Vamos a ir dando comienzo a esta nueva sesión del programa de tutelaje, que para mí es un gusto coordinar nuevamente, y una sesión que va a versar sobre un tema que es de interés para los cirujanos generales o en general, pero particularmente para los más jóvenes, que son los aspectos económicos del ejercicio profesional de la cirugía. Como siempre, me acompañan en esta sesión nuestra asesora pedagógica, la licenciada Laura Magallán, y el subdirector de la Asociación Argentina de Cirugía, el doctor José Luis Tortosa. Bueno, y para esta presentación contamos con la presencia de tres distinguidos colegas nuestros, cirujanos, que tienen experiencia justamente en aspectos de digamos, de esta temática, y que voy a pasar a presentar. En primer lugar, va a hablar el doctor Claudio Pérez Irigoyen. Claudio fue colaborador de un relato en el año 2003 del doctor Carielo sobre que el tema era el cirujano frente a la crisis financiera de la salud. Así que fíjense ustedes que este tema económico y la cirugía tiene que ver desde hace ya muchos años y es un dilema para todos nosotros. Y actualmente es el subdirector del Hospital Español de La Plata. Él se va a referir en particular al mercado laboral en cirugía. Luego va a hablar el doctor Pablo Romero. Pablo es integrante del Comité de Asuntos Gremiales y Laborales de la Asociación Argentina de Cirugía y además es el presidente de la Sociedad de Cirugía de La Plata y de la Agremiación Médica Platense. Y también va a tocar un tema de interés que es la defensa del honorario quirúrgico. Y para finalizar, el doctor Benjamín Surace se va a referir al tema de la distribución del presupuesto de salud en la Argentina. Benjamín es doctor en medicina de la UBA, es además magíster en sistemas de salud y seguridad social de la Universidad y Salud, y por otro lado es también miembro del Consejo Directivo del Instituto de Investigación digamos, sanitaria de la Seguridad Social. De manera que nosotros lo que vamos a tener son las tres conferencias seguidas, que aproximadamente durarán entre 20 minutos y 30 minutos, más o menos 20 minutos, y a partir de ese momento vamos a recepcionar las preguntas del público que ustedes van a poder hacer a través del chat. Así que, bueno, muchas gracias a todos, y para empezar lo invito a Claudio para comenzar su presentación. Adelante, Claudio. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. En primer lugar, este tema es sumamente importante. Ha sido uno de los temas que durante muchos años me ha preocupado en el tema del ejercicio de la profesión, desde cuando era casi residente. Y bueno, en primer lugar les quiero decir que cuando uno se recibe, sea en la década que sea, ahora hay un corrimiento hacia la mayor cantidad de alumnos en la Facultad de Medicina al sector femenino, y hay un corrimiento también en el no ocupar todas las plazas en la provincia de Buenos Aires de las residencias, que era el paso formal para entrar al mercado de trabajo. Hay que buscarle alguna explicación a todo esto de lo que está sucediendo con la profesión médica en primer lugar y en segundo lugar con la especialidad de cirugía. En ese caso, nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son los problemas reales. Les decía que el mercado de trabajo tiene un contexto determinado que tiene que ver con un montón de situaciones nuevas que vamos a analizar en el resto de las diapositivas, pero a partir de ahora todo el médico egresado de una facultad o que termine una formación con especificidad, como la es de cirujano, que además necesita una subespecialización para tener mayor especificidad de puesto de trabajo, necesita ver un contexto determinado que en general está vinculado a la problemática del sistema sanitario donde se mide el mercado de trabajo, del cual vamos a hablar, el porcentaje de pobreza y de inmigración, la cobertura de la seguridad social que viene cayendo en la Argentina desde la década del 90 en adelante, estrepitosamente, desde un 70% a casi menos del 50%, la tasa de empleo público aumentó, la tasa de nacimiento se mantiene estable y la expectativa de vida aumentó. En este cuadro de situación epidemiológica,
hay que tener los conceptos de cobertura de demanda y de política sanitaria, pero también ahí empieza a funcionar la macroeconomía. ¿Qué es esto de la macroeconomía? La balanza comercial y el tipo de balanza comercial que tiene un país influye sobre los insumos, medicamentos, la posibilidad de tener un desarrollo industrial propio en el sector salud, el tipo de cambio, que eso aleja la estructura de precios rápidamente de todo lo que se trata en el nivel sanitario, el nivel salarial, el mercado de los fármacos, que es uno de los que más interactúa y que más apropiación tiene de los recursos, que después lo van a explicar seguramente más adelante, igual que la formación de los profesionales, que determina un tipo de oferta de recursos humanos que a veces se desajusta y tiene mucho desacople con la posibilidad de lo que vamos a ver, que es el mercado de trabajo formal. ¿Qué se llama mercado de trabajo formal? El mercado formal de trabajo son los cargos que están institucionales o que están en alguna actividad del sistema sanitario. Puede ser sector público, seguridad social, sector privado, empresas de ambulancias, trabajo administrativo de auditoría. Se estratifica por funciones los puestos de trabajo y está pasando que tienen un nivel de saturación muy alto los puestos de trabajo. Por lo tanto, lo que hace, aún con especificidades laborales muy importantes, que no se consiga fácilmente desde la cirugía, que además tiene la particularidad que necesita de una institución para ejercer esa especialidad, un puesto de trabajo adecuado para desarrollar lo que tanto tiempo le costó en formación. El otro problema, que también lo van a explicar más adelante seguramente, es lo de la carga horaria. Con este fenómeno del mercado de trabajo, la supresión de los niveles salariales y la pérdida de ingresos hace que se llame el pluriempleo en el modelo profesional, es decir, que casi seguro un cirujano trabaja en más de un lugar, y eso hace que del fenómeno de lo que se llama la isonomía de trabajo, que es la pérdida del nivel de satisfacción, el nivel de caída de calidad del trabajo, y empieza a pensar que la estabilidad laboral no lo tiene en ninguno de los lugares donde está trabajando. Pero además a esto se le agrega que la expectativa final de la salida del mercado de trabajo, que era en el sistema previsional y era una edad más temprana, se está postergando casi al final de la vida. Quiere decir que un porcentaje altísimo de cirujanos no salen del mercado de trabajo por el sistema previsional, salvo los que están legislados, pero tienen que seguir trabajando en alguna de las partes formales o no formales del trabajo. Esto hace que el mercado de trabajo, esta es la primera pálida, sea uno de los sectores más duros del sistema sanitario en los puestos formales que no se desarrollan por falta de especificidades nuevas en la Argentina. En otros países suplieron esto por nuevas actividades. Si uno es economista, además de la salud, se puede desarrollar en la gestión. Si tiene posgrados en otras carreras, también lo puede hacer. Todos vinculados al sistema sanitario, sin que con exactitud tenga que ver con la actividad tradicional de lo que hacía el cirujano, que era operar pacientes. Esto hace que, por lo tanto, hay una nueva exigencia en la salida hacia arriba que otros países han tenido, que es el cambio de funciones durante la vida laboral activa, y esto en la Argentina no sucedió. Puede ser que uno sea jefe de departamento, director de un hospital, pero las especificidades que debiera tener esa función no reemplaza la actividad del cirujano. Es decir, que sigue manteniendo el mismo problema. Pero además, cuando uno ve el fenómeno de cómo se condiciona el mercado de trabajo, se sabe que está condicionado por la epidemiología aguda o crónica, hoy más claramente que nunca con una pandemia como el COVID, que hace cambiar a todo el sistema sanitario, que tiene una estratificación y una diversidad de cobertura de la seguridad social. Pero acá, cuando uno entra en el sistema sanitario, que es público, privado, de obras sociales, mutuales, seguros privados, con diferentes complejidades, perfiles y costos, que tienen pagos o copagos diferentes, también hay una dispersión en lo que se llama la gestión del paciente quirúrgico. Es decir, que ustedes van a entrar un paciente que está cubierto por un nivel que se llama de prestación libre, donde todos los costos son absorbidos, y lo voy a explicar un poquito más adelante, módulos que pueden ser abiertos o cerrados, módulos que pueden incorporar
la actividad del hospital más los honorarios, o los honorarios por un lado, globalizados, y la actividad hospitalaria por el otro. Pagos globalizados, pago por nivel de complejidad o programas, diagnósticos relacionados, que es un modelo americano, o gasto de bolsillo, que es lo que no se cubre de todo esto, que finalmente lo tiene que pagar el paciente. En realidad, cuando vemos esto, tenemos el condicionante del mercado sanitario. Parece que esta es la primera parte de la charla, que es la pálida, después vamos a ver la del optimismo. Cuando uno ve todo esto, los 4 componentes, que son los mercados que interactúan en el sistema sanitario, no se los voy a describir a todos ellos, ustedes tienen que entender que hacia adentro de la gestión de pacientes se mide el nivel de necesidad de camas, la eficacia, la eficiencia, la equidad y la calidad de las prestaciones que ustedes están dando. Por lo tanto, en la gestión hay que conseguir cantidad de pacientes adecuados y resolverlos con calidad y un precio adecuado. El financiamiento que ustedes se los acabo de describir, aparte se fragmentó más cuando aparecieron las cápitas de algunos institutos grandes o las ART, que tiene una modalidad de trabajo que en los traumatólogos impactó fuertemente para la resolución de enfermos que tenían riesgo laboral, que está legislado y por lo tanto tienen que ser atendidos con un nuevo modelo donde el paciente no está de alta cuando se le resuelve una fractura, sino que está de alta cuando la rehabilitación es completa y puede volver al mercado de trabajo. Los estudios para los seguros de vida empiezan a necesitar de estudios sanitarios que empiecen a dar las condiciones sanitarias del asegurado y además las tasas económicas que va a costar un paciente de acuerdo a la edad que lo obtiene. Los programas que se dan en salud, como el trabajo para los diabéticos, para determinadas especificidades, tienen también niveles de complejidad y además la oferta que resuelve todo esto es o única o en red. Por lo tanto, eso hizo más complejo todavía el problema de lo que estamos hablando. No se asusten con este gráfico, pero este gráfico es uno de lo que se llama producto sanitario, es decir, si entra un paciente a atenderse y su cobertura es por prestación. ¿Qué es lo que pasa cuando entra por prestación a una institución? Lo más probable es que la prestación acumule todos los costos y hay desvíos hacia la sobreprestación que luego son debitados económicamente, es decir, que la ilusión de lo que se va a cobrar va a estar luego reevaluada por los futuros débitos. Este es un modelo que casi dejó de existir en la Argentina, quedan muy pocos lugares y quedan los honorarios profesionales en algunos lugares como La Plata que tienen que ver con el pago por prestaciones. El diagrama de flujo de cápitas es mucho más complejo porque es un análisis económico de todo lo que cuestan los pacientes por unidad y que tiende a la subprestación y que por lo tanto, cuando se toman grupos de esta naturaleza, lo que le hace al cirujano es tener una presión hacia no resolver adecuadamente muchos temas que debieran ser resueltos desde el punto de vista científico. El diagrama de módulos comparte la responsabilidad entre el financiador y el prestador cirujano y hace que esto tenga que tener los niveles de eficacia y eficiencia más altos para que la rentabilidad mínima esté dentro de las instituciones sanitarias, sea públicas o privadas, porque aunque uno tenga presupuesto, el costo está oculto, está hundido en el proceso presupuestario, pero ¿qué es lo que determina la necesidad de un aumento presupuestario para un hospital o para otro? Por lo tanto, y acá viene la mejor parte, que es decirles a todos los cirujanos de la Argentina que nos puedan estar escuchando, es que hay que cambiar la mentalidad de que solamente vamos a hacer un proceso productivo de tratar quirúrgicamente a un paciente. En realidad ese paciente va a tener un circuito científico, un administrativo, uno económico y uno de calidad. Y va a determinar en cualquier tipo de institución un presupuesto financiero. ¿Qué es esto? La gestión administrativa es todo lo que tiene que ver con las exigencias de ley y están medidos por criterios de costo-eficacia. Es decir, que escribamos las historias clínicas, que las digitalicemos, que pidamos los estudios en tiempo y forma, y que esté todo el proceso administrativo completo, porque acá es donde apareció la medicina defensiva, y sin este circuito, todos los demás temas no pueden ser resueltos.
La segunda parte es la de gestión clínica. La gestión clínica empezó a protocolizarse en todos los niveles del mundo. En la clínica médica son las guías de tratamiento clínico y en la cirugía empezaron a ser los estándares de eficiencia que tienen todos los procedimientos en cirugía. Acá se mide todo esto por costo-eficacia y tiene la necesidad de medir muy bien la tasa día-cama. Es decir, que si tenemos mucha eficacia en los tratamientos, los pacientes, por la tecnología o por varios motivos, dejan de estar mucho tiempo internados. La gestión económica es lo que le van a medir los gestionadores de cualquier lugar donde esté un cirujano. Necesita que ustedes lo vean como que todo el gasto que están haciendo mientras atienden a un paciente es el costo variable, que fíjense abajo que el precio que nos van a pagar menos el costo de todo lo que hicimos, más los costos fijos, nos va a permitir saber qué ingresos tuvimos en ese presupuesto financiero. El presupuesto financiero debe absorber los costos fijos siempre y se correlaciona con una curva de producción que se llama frontera de producción en un hospital. El gestionador se da cuenta de eso. En muchos lugares del mundo hoy en día se miden los cargos de jerarquía, jefe de departamento, de servicio, supervisor en las áreas quirúrgicas, de acuerdo a estos índices o costos que les estoy diciendo de gestión económica. Es decir, que tenemos que tener la mentalidad entonces que además de todo esto nosotros tenemos que saber un poquito más de otras cosas, además de operar bien. Y la gestión de calidad marca los tiempos de los procesos institucionales de la atención, desde la hotelería al nivel de satisfacción de la relación médico-paciente en la comunicación y es medido por tasas de calidad permanentemente. Esto tiene los diagramas que además determinan fórmulas de necesidades de cama, como ustedes están viendo en esto, que la eficacia es evitar las listas de espera, la asistencia hospitalaria rápida, la resolución de la consulta externa y la programación de las necesidades de cama para determinadas cosas. Esto fue un ejemplo con el COVID, que apareció que había un déficit de este indicador de necesidades de cama de terapia intensiva, aunque las camas de piso estaban libres, no eran suficientes para resolver los problemas porque las unidades de cuidado intensivo eran insuficientes. La fórmula para calcular la eficacia está por esta fórmula que es de necesidad de camas, enfermo, cama, tiempo, índice de ocupación y estancia media. Fíjense que yo les estoy dando una terminología de tipo económica, pero que en los hospitales modernos, los profesionales que están adentro trabajando habitualmente manejan hoy en día con cotidianeidad. Es decir, que esto, para el que viene con una educación tradicional de la cirugía o de la medicina, le provoca un gran choque de adaptación aún adentro del mercado de trabajo que tiene que lograrse rápidamente porque si no, el modelo expulsa recursos humanos ineficientes. Para que ustedes se den cuenta, estas son curvas económicas, pero una institución que está por debajo de los costos fijos y variables no es viable. A veces hay muchas instituciones fundidas que no se dieron cuenta y en una empresa privada se sale del mercado cuando se está en eso, acá se prolonga y a veces se buscan rescates en el modelo del sector público, básicamente cuando la empresa debió haberse acomodado mucho antes de lo que se está pidiendo en el momento que se pide un subsidio económico al Estado. La producción, y esto es un cirujano que ya está trabajando, y acá entendió esto, él está haciendo una cosa que se va a medir en tres ítems, la amplitud, la longitud y la profundidad. ¿Qué es la amplitud? Es el número de procedimientos que hacen unidades médicas, que pueden ser módulos, prestaciones, y tiene que ver con macrosegmentaciones del mercado, por el sexo, la patología, la subespecialidad. Y el encasillamiento agrupa a los pacientes según el problema de salud, con litiasis vesicular, por ejemplo. La curva de producción además se mide la longitud, es decir, la línea del producto, el mayor o menor número de unidades de producto que cada uno de nosotros realizamos. Todos queremos ganar mucho, pero a veces aparece un cirujano que quiere ganar mucho por unidad y en realidad genera muy pocas unidades de producto en el trabajo del mercado de trabajo. Y eso es un desfasaje de un modelo anterior que había quedado y que hoy en día ya no es tolerado. Y la producción, en su profundidad, mide lo que podría ser la innovación tecnológica, técnica y humana. Les doy un ejemplo. Una colecistectomía se puede hacer
en algún lugar abierto, en otro por laparoscopía, en otro con monotrocar, en otro lugar con robótica, en otro lugar, etcétera, etcétera. La profundidad de un mismo procedimiento, si el sistema sanitario lo banca económicamente o lo puede mantener económicamente, hoy en día por la presión del otro mercado, que es el de la tecnología, empuja mucho a lo que se llama diferenciación de producto. Muchas veces algunas cosas no son costo eficientes, pero la demanda de la población hace que quieran ser todos operados con hernia laparoscópica. Para clarificar todo esto, quiero decirles que entonces el cirujano que admite algunos de estos conceptos se vuelva sumamente importante en el mercado formal de trabajo, le comunica a sus residentes o discípulos cómo funciona un servicio de cirugía y qué se está midiendo, y termina teniendo un cuadro de mando integral, y ya termino con esto, que determina la planificación correcta de cosas que luego van a ser disputados en el mercado del financiamiento. Nadie que no logre tener claro algunas de estas ideas puede ir a discutir con financiadores, porque el financiador va a tener más información y se vuelve asimétrico con respecto a la oferta, sobre todo la del recurso humano, y se vuelve más autoritario porque la necesidad está del lado del que necesita recibir un ingreso salarial en el mercado de trabajo. Esto es el ABC del gremialismo, que tiene que ser entendido que en la cirugía el recurso humano gremial y los recursos humanos intrainstitucionales tienen que tener estrategias comunes para lograr que el mercado de la tecnología, de los fármacos, no se obtengan los recursos que no van a llegar a ellos y le permita tener una negociación más simétrica para lograr mejores ingresos. Creo que con esto es suficiente y les agradezco muchísimo haberme permitido transmitir algunos de los conceptos que me parece que a un cirujano joven que quiere operar y quiere trabajar se encuentra con un choque muy grande si entra a las instituciones modernas y tiene que saber que esto tiene que ser parte de la formación de los profesionales hoy en día. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Clarísima su presentación, doctor Irigoyen. Creo que van a haber muchas preguntas a propósito de esto. Creo que ha mostrado una faceta que seguramente muchos de los que nos están escuchando no se imaginaban. Bueno, a continuación lo voy a invitar a Pablo Romero, para que hable de un tema que nos ha preocupado a todos también durante mucho tiempo, y que es justamente la defensa del honorario. Ustedes van a ver que estas distintas charlas se entrecruzan, porque son temas similares, porque la lucha por el honorario se inscribe dentro de lo que acaba de mencionar Claudio Pérez Irigoyen. Bueno, adelante Pablo, por favor. Bueno, muchas gracias. Un placer volver a verlo, doctor. Un placer poder transmitirles algunas de las experiencias. Esto no pretende ser una clase magistral, sino más bien una guía de cómo se puede encarar la defensa del honorario médico. Entonces, la actividad gremial del médico cirujano tiene diferentes aspectos, ¿no? Pero los más relevantes son la defensa del bien común de los trabajadores, en este caso de los cirujanos, ¿sí? Dentro de esto está la calidad de vida, y dentro de la calidad de vida de los cirujanos, algo que es lo que más prima o lo primordial que uno piensa es la mejora en los honorarios, ¿sí? Que bueno, en el último tiempo, como vamos a ver más adelante, han estado bastante pauperizados, ¿no? Entonces, tenemos que tener un aspecto general de lo que tenemos que saber como profesionales, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer, que primero es respetar las obligaciones que nos tocan como cirujanos, como trabajadores. Tenemos que respetar también los derechos laborales de los demás, aparte de los nuestros. Fijarnos si nos cabe estar bajo los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Y siempre, bueno, como dijimos, mejorar las mejoras salariales, tener un descanso apropiado, la seguridad laboral, y en nuestra actividad se puede enfocar desde varios aspectos, ¿sí? Desde varios puntos. Entonces, este macro problema nos trae el pluriempleo, ¿sí?
que nos lleva a tener un mayor índice de burnout. Bueno, esto ya más o menos lo dijo Claudio. Las malas condiciones de infraestructura y de recursos en los lugares que trabajamos también es un aspecto gremial que incluye la defensa del honorario, no solo por la cantidad cuantitativa de dinero que querramos ganar, sino porque esto también va a influir en la calidad de vida. ¿Sí? Y en ese caso también tenemos que ver la desigualdad de la remuneración entre la misma actividad, en la misma región, en el mismo institución o entre diferentes regiones de un mismo país. ¿Sí? Y tenemos que saber que es un trabajo esclavo, porque eso también afecta nuestra calidad de vida y es parte de nuestra defensa del honorario, ¿sí? Y de la calidad de vida, que tiene la definición según la OIT. Entonces, en base a esto, tenemos que tener un comportamiento. Cuando nos ofrecen ir a un mercado laboral, tenemos que tener en cuenta siempre qué es lo que pasó con los cirujanos que estaban o no, si ese lugar es nuevo. Entonces siempre debemos dialogar con la gente que estuvo trabajando, ¿sí? Y por qué se fueron o por qué nos están llamando a nosotros para trabajar en un lugar donde hay otros cirujanos. Y no aceptar el ofrecimiento laboral negociando con los directores, empresarios y gerenciadores en forma directa, esto nos debilita, ¿sí? Y aparte podemos estar perjudicando a algún colega, y preguntar a nuestras sociedades científicas o a las agremiaciones locales o a la Asociación Argentina de Cirugía, en este caso, si el lugar está en zona de conflicto o no. Eso es como un comportamiento básico que uno debería tener como cirujano, como trabajador, ¿no? Para empezar en la defensa del honorario. Y ahora les voy a transmitir un poco lo que yo aprendí en este corto tiempo. Lo primero que tenemos que tener es un cuadro de situación. Debemos hacer un cuadro de situación. Dentro del cuadro de situación, de la geopolítica local, regional y nacional, tenemos que hacer un análisis de actores, ¿sí? ¿Qué influye en el honorario? Y los actores que pueden estar interfiriendo o interviniendo en esta creación del honorario, como pueden ser sociedades científicas, colegios, médicos, o cajas de médicos, ministerios, obras sociales, o algún otro actor, otros gremios relacionados a la salud. Tenemos que ver también, como dijo Claudio, la parte de la tecnología y la innovación médica, el presupuesto, y eso, pero como estrategias siempre lo que hay que recalcar es que debemos tener unidad médica, ¿sí? En principio, unidad entre los cirujanos, y esa unidad se debería lograr o a través de las sociedades científicas o a través de los gremios, ¿sí? Que cada uno en su región sabrá a cuál debe responder o unirse, y nunca saltear o disgregarse de esa unidad, porque cuando estamos más disgregados y más atomizados, más fácil es para la entidad o la persona que tenemos enfrente negociar a su favor, y nosotros perdemos poder de negociación. ¿Sí? Entonces, en esas estrategias uno tiene que tener una muy buena comunicación interna con su grupo de trabajo, con sus colegas, con sus pacientes, con la comunidad en general, y una buena comunicación externa también, como acabamos de decir. Nunca se debe actuar con la cabeza caliente cuando uno está enojado o cuando se siente mal o abrumado por algún malestar que le genere la otra parte de la negociación. Pensar, ¿sí? Consultar con su equipo de trabajo, tomarse un tiempo para responder, para pensar, para analizar, y las decisiones siempre se deben tomar con la cabeza fría después de hacer un análisis pormenorizado de esa situación, ¿sí? Los planes de acción que uno pueda tener tienen que ser escalonados. Uno no puede ir nunca por el todo o nada. Una negociación se trata de acercar posiciones en las cuales uno tiene que tratar de ganar lo más que pueda en su objetivo, pero también dándole margen y ceder ante algunas cosas que uno puede tener como carta de negociación, digamos, accesorias, siempre que no se pierda el punto, el objetivo principal, ¿sí? Y por último, estos planes de acción
el último escalón, y siempre yo digo que hay que reservarlo para la última instancia de negociación, son las acciones directas. Y las acciones directas, las más comunes en actividades gremiales, siempre son el cese de las actividades, ¿no? Pero bueno, para llegar a eso, uno debería haber agotado todas las instancias de diálogo, haber pasado por otras instancias de acciones directas, para luego finalizar, y por último, y si no hay poder de negociación o no hay arreglo, con las acciones directas, ¿sí? Acá les voy a mostrar, yo soy de La Plata, me toca presidir la Agremiación Médica Platense, y esto es lo que les quiero graficar, es cómo se fue deteriorando el honorario dependiendo de las obras sociales. Ahí tienen, este cuadro muestra claramente cómo en los últimos años se ha perdido el poder adquisitivo, o los aumentos han quedado siempre por debajo de la inflación o de aumentos de otros gremios que tienen más poder de negociación que el gremio médico, ¿no? Entonces, acá vemos el tema de las prepagas, donde no ha sido tan marcado como la obra social del Estado, de la provincia de Buenos Aires, porque la relación de poderes, que es el cuadro de situación que les quise transmitir en las slides anteriores, cambia, ¿no?, con las prepagas y los gremios. Y este es el gráfico por barras, ahí pueden ver año por año cómo solamente en los últimos años el aumento global ha estado cerca o a veces le ha ganado a la inflación, ¿sí? Y esto ahí tiene que ver con la intervención de las prepagas en la Superintendencia de Seguros. Acá tenemos el análisis de las obras sociales varias, es un intermedio entre las prepagas y las obras sociales del Estado, que tienen mayor poder de negociación, estas últimas, y las prepagas tienen un poco más tenemos nosotros como gremio un poco más de poder de fuego, ¿sí? Y en las obras sociales varias es un mix, ¿sí? Es un juego de poderes que hay que tenerlo presente y analizarlo en el continuo de estas negociaciones, ¿sí? Esto es como en la parte pública el salario siempre estuvo en los últimos 3 años por debajo de la inflación, y en estos últimos años recién ha empezado a ganarle, pero bueno, no lo vamos a saber todavía en este último año porque por cuestiones obvias, ¿no? Tienen cómo fue evolucionando también en el tiempo, lo mismo que le mostré con el gráfico anterior. Este es el aumento global, ¿sí?, analizando todas las obras sociales, y las estatales y las privadas. Ahí tenemos el gráfico de barras, que muestra claramente un deterioro en los últimos años del honorario médico, y eso tiene que ver con la profesionalización de los honorarios y quién tiene más poder de negociación. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Que la actividad gremial del cirujano es algo nuevo, estamos recién comenzando, no así la de otros gremios que tienen una mayor historia. Entonces, más allá de transmitirle una pálida, como dijo Claudio, lo que quiero es transmitirle que tienen que educarse en la actividad gremial. Esto tiene que ir a una profesionalización del cirujano gremial, donde debería ser remunerado como una subespecialidad más de las que tenemos. Yo soy cirujano HPV y bueno, creemos que esto tiene que ser una subespecialización, y hacia ahí debe ir la actividad gremial médica en general y del cirujano en particular. Pero la profesionalización no es solamente de los médicos, sino del gremio, de la entidad o de la sociedad científica a la cual pertenecemos, donde tiene que contar con un equipo económico. Todos los grandes gremios lo tienen, y aún hay muchos que son estos equipos económicos los que negocian en las paritarias, por lo cual creo que es fundamental tener un equipo económico. Debemos tener observatorios de recursos humanos,
donde se generen investigaciones sobre la calidad de vida, el nivel de ingresos, la canasta básica de los profesionales cirujanos, porque esto nos va a dar datos y de ahí vamos a poder sacar políticas y ideas para negociar, ¿sí? Hay que tener un equipo de comunicación profesionalizado. La comunicación hoy en día, el manejo de redes, de medios y de la opinión pública es fundamental y muchas veces inclina la balanza en una negociación, y cuando uno está en la última instancia de defensa o de paritarias o de conflicto, lo que termina definitivamente inclinando la balanza para un lado o para el otro es siempre la opinión pública. Por eso, en este contexto de pandemia, estos temas gremiales y de salud, en la salud han estado subiendo al tapete y se han puesto de manifiesto, cosa que no pasaba antes, porque para la opinión pública la salud nunca fue una prioridad, y ahora en este contexto creo que estamos teniendo el reconocimiento y debemos aprovechar esta circunstancia para tratar de mejorar nuestra calidad de trabajo, nuestra calidad de vida y nuestra remuneración. Y por último, un equipo legal, de abogados, que esté especializado en esto, en actividades gremiales, en trabajo, por lo cual la defensa del honorario médico no solo depende del cirujano en sí, formado, que tiene que estar formado en actividades gremiales, sino que depende de todo un equipo multidisciplinario, en este caso interprofesional, como lo hacemos con las patologías cuando las tratamos, las patologías quirúrgicas. Esto tiene que ser así, también para la actividad gremial y la defensa del honorario. Por último, creo que el desafío gremial a futuro es lograr estas nuevas formas de defensa del trabajo, un nuevo paradigma en la materia sociolaboral, dejar de ser uno de los sectores más precarizados de trabajo en la Argentina, y estoy hablando de la actividad médica en general en este caso, ¿no? Y por eso quería transmitir que desde la Asociación Argentina se modificó y se pudo crear el comité gremial y laboral, o sea, lo que era la actividad laboral se agregó a la parte gremial, como para crear un programa de apoyo gremial continuo desde la Asociación Argentina. Hay que formar líderes regionales, porque cada región tiene su realidad particular y su contexto particular, y nadie más que ustedes que están en su región saben de manera fehaciente y cabal la interacción en los cuadros de situaciones que les venía planteando previamente, ¿sí? Y también para descentralizar la actividad y mejorar las condiciones laborales locales, con asistencia obviamente de la Asociación Argentina, que es nuestra entidad. Entonces, este camino, lo que les quiero transmitir es que recién comienza, que se formen los que estén interesados en esto, que lo hagan como si fuera una subespecialidad más, porque se necesita la profesionalización de esta actividad gremial, que en otras ramas ya la tienen de hace mucho tiempo, y nosotros recién estamos comenzando, entonces creo que es importante. Y hay que dejar de pensar que la actividad gremial y política está ligada indefectiblemente a algo oscuro y corrupto. Si nosotros nos logramos despojar de estos preconceptos y nos metemos y trabajamos con honestidad y con conciencia, como lo hacemos cuando operamos, esto va a empezar a cambiar de a poquito. Es un trabajo largo, tedioso, pero hay que empezar a hacerlo. ¿Sí? La política es inherente al ser humano, nosotros hacemos política médica, no hacemos política partidaria, ¿sí? Por lo cual esto no lo debemos confundir, ¿sí? Y bueno, acá le dejo un concepto de lo que es, pero debemos comprometernos en esta actividad para poder mejorar nuestra calidad de vida y nuestros ingresos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que has tocado un tema muy importante y, como bien dijiste, que es relativamente nuevo dentro de la comunidad quirúrgica y más dentro de las sociedades científicas, que es la actividad gremial. Y no por casualidad la Asociación Argentina de Cirugía hace pocos años creó un comité de acción gremial. Y creo que has marcado muy bien tanto el estado de situación como cómo debe comportarse un cirujano que accede a un lugar de trabajo, cuál es la estrategia, la secuencia de pasos en una lucha gremial, la necesidad de profesionalizar, etc. De manera que este es un
un tema que realmente me parece que es muy importante que todos aquellos que están en la audiencia lo escuchen y también que se comprometan y participen porque, como bien dijiste, la unidad es la base para poder lograr logros económicos en lo que es la reivindicación de los honorarios quirúrgicos. Y bueno, entonces, como colorario de esta charla, vamos a invitar al doctor Benjamín Surace, quien va a dar un panorama un poco más macro de todo esto, que es justamente cómo se distribuye el presupuesto de salud en nuestro país. Así que adelante, Benjamín, y te escuchamos. Mi agradecimiento por esta invitación a la Asociación Argentina de Cirugía, en particular a las autoridades del programa de tutelaje, a Juan por esta invitación, y a Claudio y a Pablo por permitirme compartir con ellos este panel y llevarles, en este caso, una mirada desde una visión general de la economía de la salud sobre el origen y distribución de los recursos financieros y poner en evidencia algunas de las tensiones o conflictos que surgen en esa distribución en que las tecnologías, medicamentos, equipamientos se encuentran en su mayoría dolarizados, con precios internacionales, mientras que no es así con los recursos del financiamiento para pagar a las entidades prestadoras, ni mucho menos a las retribuciones que recibe un recurso humano altamente capacitado y que es el que más sufre las consecuencias de este desfinanciamiento. En este gráfico mostramos un poco en tres sectores, los tres grandes subsectores del sistema de salud argentino. A la izquierda, en color verdecito, se representa el sector público no contributivo, que es financiado con impuestos nacionales, provinciales y municipales. Este subsector brinda atención a alrededor de 16 millones de personas que no tienen ninguna otra cobertura y gasta aproximadamente el 2.7% del PBI. En el centro, en el color azul claro, representamos a lo que es la seguridad social, que se financia con aportes y contribuciones del salario. Se observan allí tres grandes financiadores. El Instituto para Jubilados y Pensionados, que cubre 5 millones de beneficiarios, el PAMI, en el centro las Obras Sociales Nacionales, con 14 millones de beneficiarios, y un poquito más a la derecha las Obras Sociales Provinciales, con 7 millones. En total, la Seguridad Social gasta el 3.9% del PBI. A la derecha del cuadro se representa el gasto de bolsillo, y en él se encuentran las entidades de medicina prepaga, que tienen 2 millones de beneficiarios, y otros 4 millones de beneficiarios que derivan aportes de las obras sociales al sector de las empresas de medicina prepaga. Y finalmente, a la derecha de todo están los pagos directos de bolsillo, que corresponden a gastos de medicamentos, de coseguros, de atenciones privadas. Todo esto conforma el 2.8, y el gasto total de salud era en el 2019, previo a la pandemia, de 9.4% del PBI. Hoy estamos muy por debajo de esto. En este cuadro, lo llamamos un cuadro de conflictos, mostramos un poco los principales actores del escenario, en el cual vemos que el centro, la nueva tecnología, ha desplazado del centro del escenario a la relación médico-paciente. De tal forma que el médico está presionado, con insuficientes recursos para la profesión, que es de las profesiones que más necesita de actualizaciones y de capacitación. Esa nueva tecnología involucra la lista de medicamentos de muy alto costo, que tiene un crecimiento acelerado. Hay en el mundo más de 7.000 enfermedades raras o poco frecuentes, y en Argentina, en el cuarto trimestre del 2020, la facturación total de la industria farmacéutica registró 97.000 millones de pesos, según el INDEC. Las terapias génicas hacen un impacto también económico tan disruptivo que afectan al sistema de salud y requieren necesariamente políticas públicas para su respuesta. A la derecha arriba vemos el Estado Nacional, con dificultades en la función de rectoría, con un manejo
de los recursos asignados a salud, aproximadamente del 0,5% del PBI, que le permite hacer un plan de incluir salud, un plan remediar, que abarcan a 1 millón o 2 millones de beneficiarios con mucha suerte. Con una Constitución Nacional que es federal en las cuestiones de salud. Sin una canasta básica de prestaciones común a todas las personas, a todos los argentinos, excepto el PMO, que de hecho no tiene adecuadas actualizaciones y que son obligatorios exclusivamente para las obras sociales nacionales y la medicina prepaga. El otro actor que señalamos es la población beneficiaria. Una población impactada por los determinantes sociales que son comunes para los países de ingresos medios y bajos, con estilos de vida que comprometen el estado de salud, con más de 5 millones de personas con discapacidades. En el último censo, 13% de la población tenían esta condición, y que requieren necesariamente acceso gratuito a medicamentos, elementos de ortopedia, educación, transporte, entre otros. Y con un acceso sin equidad a una atención de calidad y seguridad con aproximadamente 14 millones sin una cobertura explícita. En quinto lugar, mostramos financiadores y entidades prestadoras que acumulan deudas, y algunas de ellas con escasos y deficientes controles de gestión. El resultado de todo esto es un conjunto de, para recuperar la salud, los indicadores van a ser muy diferentes según sea la jurisdicción, la accesibilidad y la calidad de los servicios recibidos. En esta diapositiva mostramos lo que sería un plan de salud por niveles agregados, ¿sí? Donde todos los programas preventivos, programas de prestaciones ambulatorias, prestaciones con internación, y el cuarto son prestaciones especiales. Estas prestaciones especiales, en este listado de prestaciones especiales que ven allí en la diapositiva, hasta hace 15, 20 años, yo diría a fines del siglo pasado, estaba integrada por lo que eran los trasplantes, el HIV y la diálisis. Hoy aparece todo este listado nuevo de nuevas tecnologías. En este gráfico vamos a mostrar las variaciones y el impacto que tienen en esos niveles de prestaciones el gasto en salud. Tomamos como base los trabajos que publican la consultora ProSanity, la Fundación de la Universidad y Salud, de los valores del PMO en el 2010 y en el 2020. Y los pasamos a valor dólar, con el dólar de junio del 2010 y con el valor del dólar del junio del 2020. Como se ve, y en la tercera columna incorporamos el incremento que había pasado en esos rubros. Como se ve, las prestaciones especiales han superado en más de 14 veces, por ejemplo, las prestaciones de internación y ambulatorias y programas preventivos, donde interviene la gran parte del recurso humano de salud. Vamos a la siguiente. En este caso, queremos mostrarle un poco qué pasa con los medicamentos de alto costo. Particularmente, hay nuevos medicamentos, como decíamos, para enfermedades raras, que irrumpen llevando a los medios públicos la angustia de los pacientes que se aferran a una esperanza nueva y se instala en la agenda pública, en la legislativa y en la judicial. Tienen un carácter transversal, porque afectan por igual a los tres grandes subsectores que hablamos inicialmente, y la cara más trascendente, aunque no la única, es el precio de la tecnología. Decimos que son abusivos porque son mayores que en otros países muchas veces, que ocasionan dilemas bioéticos porque su utilización genera desfinanciamiento para prestaciones que son esenciales. Dilemas de seguridad y eficacia, no cuentan con suficiente grado de certeza y seguridad a largo plazo. Medicamentos de rescate porque tienen un impacto social cuando son para los últimos tramos de la vida. Y guías difíciles de aplicar porque la medicina cada vez es más predictiva
y personalizada. En este cuadro mostramos un listado de enfermedades a la izquierda con los tratamientos, las drogas que se están utilizando, y a la derecha los costos de abril del 2021. Como ven, costos mensuales. Si llevamos esto a valor anual, arrancan desde 7 millones de pesos para arriba. Pero no solo es el precio, sino también el tema hay que verlo en las tasas de uso. Y acá tomamos para este trabajo la tasa de uso cada 100.000 beneficiarios y se observan qué pasa con estas prestaciones teóricamente de alto costo: trasplantes, cirugía de implantes, tratamientos con medicamentos de alto costo y tratamientos de discapacidad. Claramente la diferencia es bien notable. Por otro lado, hablábamos de la discapacidad. En la Argentina, los gastos de discapacidad de educación y transporte son financiados por el sistema de salud, a diferencia de todos los otros países del mundo. A ver. Vamos para atrás. Pero no solo las nuevas tecnologías son responsables de este incremento del gasto de la atención médica. Este trabajo de José Repullo, del Instituto Carlos III de Madrid, analiza las implicancias en relación a pacientes ordenados por su gravedad y en función a las ganancias de salud esperables por el tipo de intervención realizada. Finalmente, analiza factibilidad de políticas de desinversión en relación a los ámbitos macro, meso y de microgestión. Es decir, lo hacen y los nomina en forma hilarante, con los nombres de ineficaz, insegura, innecesaria, inútil, etc. También son interesantes los trabajos de Berwick y Hartberg en la publicación de JAMA en 2012, donde en el trabajo señalan que entre el 21 y el 34% del gasto corresponde a procesos y o servicios que no aportan valor en términos de salud ni calidad de vida. Y entre ellos señalan deficiencias de gestión, sobreprestaciones y fraude. Este valor entre 21 y 34% del gasto en desinversión también lo señala la Organización Mundial de la Salud. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿cómo contienen el gasto algunos financiadores? Como ven acá en mesogestión, se habla de modelos de pago para prestadores, de redes capitadas, como una forma de transferirles el riesgo, autorizaciones previas según los niveles, buscar la centralización de las compras, con coseguros y costos compartidos, que no ha tenido mucha adherencia en la Argentina. Y en el caso de lo que es la macrogestión, se habla, como ya ha mencionado en esta mesa también, sobre la medicina defensiva, la necesidad de tener precios de referencia internos, diferenciar cuando una innovación es disruptiva realmente o es solamente incremental, un pequeño cambio de fórmula para cambiar el precio, la telemedicina, que ha llegado aparentemente con la pandemia para quedarse, el uso compasivo, que es un canal que tiene el ANMAT para permitir introducir al país medicamentos que no han sido evaluados por esa institución, la necesidad de tener una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, hace más de 20 años que hay proyectos en el Congreso esperando eso, estrategias para prestaciones de muy alto costo, regulación de mercado, y lo último que se está hablando en el mundo, lo mencionó Vicente Ortún Rubio en el último Congreso de Economía de la Salud, es la digitalización de algoritmos diagnósticos en los grandes hospitales europeos. ¿Por qué hace falta y es necesaria una agencia de evaluación de tecnología? ¿Qué es lo que hace? En realidad, la agencia de evaluación de tecnología existe la necesidad de estandarizar la práctica para reducir la práctica clínica, para reducir la variabilidad. Es necesario para adoptar prácticas en función de medicina basada en la evidencia, y analizar el costo-efectividad de las intervenciones médicas para decidir la incorporación de nuevas tecnologías. ¿Y cómo investigan? Se investiga para determinar, como dijimos, si la innovación es disruptiva o es incremental,
para buscar la calidad de la evidencia que presenta el productor de la tecnología, la magnitud del beneficio, los riesgos, y hacer la evaluación económica. ¿Qué significa la evaluación económica? La equidad, el impacto en la salud pública, el costo-efectividad y el costo-oportunidad. Les voy a mencionar dos palabras de estas cosas que son las más complejas. Esta evaluación económica requiere umbrales definidos. Umbrales son valores definidos, que en la Argentina no tenemos. El costo-efectividad incremental, antiguamente, a raíz de lo que sugería la OMS, el costo-efectividad incremental de una nueva tecnología se ajustaba por año de vida ganado libre de discapacidad, que eran los ABAD, o por calidad de vida, los QALY. Y tradicionalmente eran de 1 a 3 PBI per cápita. En algunos llegaba hasta $50.000, en otros países por bajo estaban en 20.000 libras. Esto último comenzó a cuestionarse en los últimos años. Aparecieron varias publicaciones, incluso de países del primer mundo, obviamente, donde el análisis de este criterio mostró que en países de ingresos medios y bajos, como es la Argentina, estaban por debajo de 1 PBI per cápita, y oscilan entre 0,5 y 0,9 PBI per cápita. El segundo umbral, el impacto presupuestario. Eso se relaciona con la accesibilidad o la asequibilidad, considerando no solo el precio, sino también el tamaño de la población de pacientes que deberían acceder a esa tecnología, y la necesidad de recursos adicionales si es que lo requieren. Y finalmente, y esto es en forma muy abreviada, estas tres umbrales como estoy explicándolos, el costo de oportunidad. Si una intervención que tiene beneficios incrementales de salud, pero con costos adicionales sobre el presupuesto que tenemos, la decisión debería basarse en aquello a que tenemos que renunciar. Nos preguntamos si la regulación de precios en medicamentos es una herramienta viable, y debemos preguntarnos quién lo hace. En esta diapositiva vemos que hay países de Europa y de América que tienen instituciones y mecanismos de regulación. No tenemos esto en la Argentina, obviamente. ¿Y cómo lo hacen? Y lo hacen básicamente con estos tres ejes. Con precios de referencia externos e internacionales, con precios basados en el valor con un comparador. ¿Qué es el comparador? El comparador es la última tecnología que está para esa enfermedad. Y el tercero, el que ya me nombramos, del umbral del costo-efectividad incremental. En esta diapositiva vemos un ejemplo como países del primer mundo tienen cada uno sus agencias de evaluación, y algunos más de una agencia, porque algunos como España, que tienen comunidades autónomas, tienen en varias comunidades autónomas y hacen una red nacional de agencias, y además cada uno tiene comisiones, instituciones o agencias para regulación del precio de los medicamentos. En la Argentina todavía no tenemos nada de esto. En esta diapositiva les quiero mostrar cómo hace un país, por ejemplo Alemania, cuando un laboratorio introduce al mercado un medicamento. En la parte inferior se ven los periodos en meses hasta que se llega al precio final. Existe este GBA, que es el Comité Federal de Alemania, que le pide al IGÜ, que es la Agencia de Evaluación de Tecnología, que elabore un informe de acuerdo a lo que ha presentado el laboratorio. Y le da un comparador, que es la última tecnología, para que establezca si este producto tiene beneficios adicionales, es igual, o no tiene beneficios adicionales con respecto al comparador. El resultado de eso significa que si el precio de referencia, digamos, el producto del nuevo laboratorio no tiene beneficios adicionales, el precio no puede superar a la tecnología anterior. Ha pasado en esto que algunos medicamentos se tuvieron que ir del mercado, como algunos medicamentos que tuvieron mucha relevancia y mucha difusión pública. Si tiene beneficios adicionales, entonces se consensúa si son muy altos, si son altos, cuál es la magnitud de los beneficios adicionales, y se establece el precio en conjunto con el GBA, el laboratorio y las aseguradoras públicas para establecer en un año el precio final del medicamento. Bueno, llegamos aquí y nos preguntamos cómo seguir nosotros aquí, cómo se puede resolver esto. Y claramente los carriles que debemos transitar seguramente es la política, son los políticos.
Entonces, por eso, los invito a que vayan a ver el debate presidencial y el temario que está en internet, en videos. Y nos vamos a sorprender cuando vean que salud fue muy marginal, apenas se dijeron 2 palabras sobre la importancia de los hospitales públicos y sobre la prevención. Quiere decir que antes de la pandemia, y este problema que estamos mostrando acá no es de ayer, de antes de la pandemia, esto viene de hace muchos años, como estuvimos diciendo. Para ir terminando, ¿cuáles serían los ejes de una propuesta para que el paciente y el médico, conformado por el equipo de salud, recuperen el centro del escenario? El sistema de salud sanitario está sometido a presiones de todos los actores, con un fuerte estímulo, como vimos, de la nueva tecnología sanitaria y los avances terapéuticos. Todas estas fuerzas empujan hacia el aumento del gasto sanitario y a la ineficiente gestión de los recursos. Se proponen varios caminos a recorrer, buscando acuerdos federales, consensos, que de alguna forma permitan generar o imaginar una cobertura universal que debe priorizar programas nacionales, con protocolos de atención, con una población nominada en redes explícitas de cobertura. Una historia clínica única digital asociada al DNI para todos los argentinos. Compras consolidadas para tratar este tema de la financiación y la previsión del alto costo. Certificaciones y acreditaciones de prestadores bajo criterios de calidad y seguridad en las prestaciones comunes para todos los argentinos. Tecnologías compatibles con los recursos provenientes del financiamiento, impulsando, claro, el entramado de agencias de evaluación de tecnología y la regulación de los precios de la tecnología, cumpliendo el Estado, finalmente, en sus 3 poderes, con decisiones orientadas a todos esos objetivos. Un sistema de salud nunca va a ser sustentable financieramente mientras la canasta de prestaciones del seguro de salud se forme por la posición de leyes para enfermedades y de amparos judiciales que amplían la cobertura sin financiamiento, y los financiadores y prestadores de servicio asegurando la adecuada retribución al recurso humano, en función a la responsabilidad que tiene en la atención del paciente y a la capacitación que tiene. Bueno, muchas gracias. Te dejo, Juan, para el cierre. Bueno, felicitaciones, Benjamín. Has diagramado y has mostrado un marco de situación, un paraguas debajo del cual estamos todos nosotros, y muchas de las discusiones ni siquiera tienen en cuenta que las decisiones pasan muy por arriba nuestro, y que realmente lo que nosotros podemos llegar a discutir a veces en lo laboral y en un determinado lugar, queda supeditado a toda esta estrategia macro que es tan difícil de resolver. Yo creo que esta es una visión muy, pero muy interesante que se puede haber traído a esta mesa de discusión, y yo la verdad los quiero felicitar a los 3 porque cada uno en su aspecto ha dado una excelente charla sobre el tema que propusimos. De manera que, José Luis, yo diría que abriéramos un poco el chat a ver qué preguntas acerca del auditorio, qué dudas tienen, que podamos preguntarles a los expositores sin demorar demasiado tiempo esta charla que ya llevamos 1 hora. Adelante, no sé si ya tienes algunas preguntas ahí en el chat. No, preguntas no tengo, pero bueno, les quería, digamos, preguntarle a Pablo qué recomienda a los jóvenes que empiezan su actividad profesional, cómo acercarse al gremialismo, desde qué punto, desde dónde. Porque él tiene una experiencia personal muy particular, entonces me gustaría que la transmita, ¿no? Yo me acerqué desde la Sociedad de Cirugía de La Plata. En primera instancia, me convocó uno de mis formadores de segundo nivel en lo que es la actividad quirúrgica, que es el doctor Barros, que en ese momento era la Sociedad de Cirugía,
Y la verdad que hay que acercarse primero desde las ganas de participar, después desde la formación en esto que nos mostró Claudio en la primera charla. Uno tiene que saber de gestión, tiene que saber de política en general, tiene que saber de cirugía en los mismos tercios. Así como nuestra profesión o nuestra actividad profesional, uno la puede dividir en un tercio de la docencia, un tercio de la asistencial y un tercio de la investigación. Creo que habría que empezar a poner la gestión también, y dentro de la gestión la actividad gremial. Uno dentro de la gestión puede volcarse hacia la parte que se volcó Claudio para gerenciar o dirigir establecimientos, o la parte en la que me estoy especializando yo, porque esto es un aprendizaje continuo. Yo me considero todavía un aprendiz de todo esto, y tiene que volcarse desde ahí. Yo entré desde la Sociedad de Cirugía de La Plata, y después la lucha por impulsar el nomenclador de la Asociación Argentina me llevó a meterme un poquito más en profundidad en lo que es toda la parte de la defensa gremial de todos los médicos. Por eso ahora me toca, no sé si por suerte, pues, es un honor para mí ser presidente de la Sociedad de Cirugía de La Plata, y de la Agremiación Médica Platense. Es una gran responsabilidad, y uno tiene que hacerlo desde la honestidad, desde las ganas y desde la formación. Así como se formó para ser un muy buen cirujano, también se tiene que formar para ser un muy buen dirigente. Y el dirigente no decide solo tampoco, tiene que tener un muy buen trabajo, tiene que saber dialogar, tener paciencia, aceptar las críticas que son con buena hazaña, y descartar las que no, porque es una actividad muy ingrata. Pero sobre todo lo que uno tiene que tener es honestidad intelectual y ganas de cambiar la realidad. Parece una utopía, parecen cuentos, pero bueno, es mi experiencia desde donde yo me acerqué al gremialismo. Muchas gracias, Pablo. Claudio, ya que nos planteaste el tema de gestión, y es algo que se carece en la formación, si te parece que desde las instituciones, desde las asociaciones científicas, tenemos ahí una asignatura pendiente para poder ofrecer, con el matiz, digamos, la gestión es muy amplia, lo nuestro es cirugía, pero es muy abarcativo, si te parece que es un espacio que debemos empezar a desarrollar para capacitar a aquellos que se acerquen, porque si no tienen que buscar una alternativa en otras instituciones. Sí, no, de acuerdo contigo. Mira, hasta estudié economía de nuevo, siendo grande, tenía casi 40 años. Yo soy de una década que no le tenía miedo siendo estudiante, porque era la década del 70, que se politizaba todo y había que discutir el sistema sanitario al mismo tiempo que estudiaba. Después las residencias también eran distintas, se peleaba por leyes de residencia. Nosotros nos formamos generacionalmente en una matriz diferente, y eso es cierto, pero lo que vos estás diciendo, yo trabajé, bueno, Juan Álvarez Rodríguez estuvo en la comisión esta, en las primeras comisiones gremiales y de la sociedad. Primero era muy difícil hacerle entender a las autoridades de la asociación la importancia de este tema, pero poco a poco, fíjate que hubo una variación. En cada congreso de cirugía, incluso yo he dado algún curso de gestión también en los congresos argentinos de cirugía, se introdujo un porcentaje de gestión dentro de los contenidos de los congresos argentinos de cirugía, con muy buena acogida y con un número de representantes participando de mucha gente en esos lugares. A mí me llamó mucho la atención, yo iba muchos años a los congresos americanos, congresos europeos, donde en el congreso americano se empezó a dejar de ver trabajos de cirugía propios, esos típicos trabajos de cirugía que nosotros presentamos por temas en Estados Unidos, en Europa, y había una gran variación al tema de la investigación. Tenían mucho valor los trabajos de investigación, con sistemáticas muy severas de investigación, y una gran parte estaba dedicado a la discusión. Ustedes saben que Estados Unidos tuvo discusión del sistema sanitario desde Clinton, y desde antes también venía una discusión sobre los recursos presupuestarios, que es lo que dijo Benjamín. En Europa esa discusión se había dado antes, se había hecho en reformas en el 70 y el 90, en Italia, en España, en Francia.
Hubo una gran, ustedes se tienen que recordar que hubo un gran paro de médicos en Francia, nacional, durante más de un mes, donde se tuvo que negociar con el Estado, que es un sistema sanitario bastante vinculado con el Estado, los niveles de ingresos por los profesionales, porque había realidades que no habían sido tenidos en cuenta. Yo te diría que hoy en día, sos jefe de un servicio de cirugía, como me ha tocado, de un hospital, y hoy en día no puede ser el perfil tradicional el cirujano, que porque es prestigioso en la institución, puede ocupar algún cargo de algo, ni siquiera el gremial, no puede ser presidente si no tenés idea cómo se negocia, de la agremiación médica platense o de otras agremiaciones, o no podés estar en el modelo de que las instituciones hoy también te van a plantear un nivel de conflicto muy alto. Así que a mí me parece que el rol de la asociación, porque la asociación es como el Estado Nacional, imagínate lo que dijo Benjamín, es regulador, podría regular situaciones, porque el sistema es federal, están las provincias, el Estado Nacional casi no cumple rol regulador, porque tiene poco recurso económico, pero la asociación tampoco regula porque tiene poco recurso económico. Las mismas cosas pasan en todos lados. ¿Qué es lo que sucede? El rol es instrumental, es esto que vos decís, dar cursos, y un gran instrumento fue el nomenclador de la Sociedad de Cirugía. Es un instrumento, porque a Pablo le permite trabajar como dirigente gremial con un instrumento regulador a nivel nacional, ¿sí? Que tiene condiciones y modalidades, lo de los niveles de cirugía, las complejidades. Eso fue un gran avance, es decir, que no son todas pálidas para la asociación. Hubo trabajos. Lo que no se entiende es la importancia. Fíjense que la Sociedad Americana de Cirugía tiene hasta lobistas de congresos pagos, ¿sí? Yo sé que las asociaciones acá somos pobres, que no tenemos esa capacidad financiera, pero a veces se interesa, ¿viste?, por un financiador para un congreso, un laboratorio, alguien que da insumos o algo por el estilo para las actividades propias de cirugía, pero también se pueden lograr para este otro tipo de actividades. Y este es un trabajo pendiente que yo lo veo desde hace muchos años, ya estoy por capaz de retirarme en unos años y dedicarme más a esto, que es educar sobre estos temas, y me parece que esto es trascendente, que debiera cumplir un rol mucho más fuerte. Muchas gracias por tu aporte, Claudio, y justo le iba a preguntar a Benjamín, esto para los más jóvenes, piensen que todo esto, para los que estamos acá más grandes, es algo nuevo, que están transitando, y Benjamín nos dio una alerta, en el cual creo que yendo a lo que vos dijiste, que las instituciones, las asociaciones científicas que velan por sus asociados y por la práctica segura de las distintas especialidades van a tener que buscar la forma, Benjamín, asesoranos en esto, de estar sentadas en la mesa de discusión de las políticas nacionales y de medicamentos y de prácticas, sobre todo por el avance tecnológico. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Justamente los otros días charlábamos, yo participo en una Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología que está en el Ministerio de Salud, la CONETEC, y el año pasado se evaluó la TAVI, implante de aorta transtorácico percutáneo, y que tiene un alto costo, y tenía que medirse el impacto, y vinieron de representantes de la industria, de todos lados, pero no apareció ninguna presentación de cirugía, llamativamente. Participaron muchos representantes de la industria, del Defensor del Pueblo, de las obras sociales nacionales, obviamente estábamos nosotros, de las obras sociales provinciales, pero de la sociedad, y en otros medicamentos aparece en la sociedad. La sociedad de cardiología suele aparecer, pero de cirugía no apareció nadie. Y creo que es importante empezar a transitar ese camino, porque el recurso viene de más arriba. Y cuando no se pelea el recurso, se lo llevan los que lo pelean, claramente. Entonces, a mí me parece que es importante la formación de todo el profesional en algunos conceptos básicos de la economía, de la salud, de la gestión de nuestro país. Eso creo que es fundamental y que, es más, en otros países se está haciendo en la formación de grado. Cuando se pide en una
yo lo he visto no ahora, hace 20 años, lo he visto en Inglaterra, en Escocia, en la Glasgow University, preguntarle a los alumnos por qué están pidiendo un análisis de orina o por qué están pidiendo este chequeo en función de tal diagnóstico. Nosotros nos falta eso, en el grado también. Así que imagínense en el posgrado. El posgrado significa, yo creo que acá tenemos obviamente la Asociación de Anestesiología, que es un modelo para tirar para arriba muy lejos, pero hacen hasta capacitaciones, hacen un montón de trabajos que son más parecidos a los que hacen en otras partes del mundo. Nosotros tenemos que transitar, sobre todo cirugía. Cirugía también ha tenido competencias cuando aparece el robot, cuando aparecen esas cosas. Claro que tiene que estar. ¿Qué opina la Asociación Argentina de Cirugía de todas las nuevas tecnologías? Hay tecnologías y va a haber muchas más tecnologías. Así que eso es una cosa imparable. Creo, por otro lado, que es una de las profesiones que más necesita de la actualización. Si uno no se actualiza en salud, en medicina, en cabo de 2 o 3 años, no puede recetar una aspirina. Así que es importante todo este tema. Sí, claro que es importante. No, acá una doctora o un doctor, que es residente de 4º año, que está por ser especialista y que tiene una sensación de desempleo al terminar su formación, donde en el mundo real hay tanta competencia y la realidad es muy dura para poder dedicarse exclusivamente a esta especialidad. Pero si alguien le quiere contestar, que digamos, no hay que desanimarse, perdón, contesto yo, que la sensación de terminar una residencia es a veces una sensación de un salto al vacío. Y eso, desde la Asociación Argentina de Cirugía, con la Bolsa de Trabajo, que ahora le está manejando, colaborando la Comisión de Cirujanos Jóvenes, se está buscando de dar un marco de contención y de referencia, porque también hay que proteger a que no caigan en cualquier lugar a trabajar. Así que, pero la sensación de terminar la residencia, y en algunos lugares que no tengan, no así en la provincia de Buenos Aires, pero hay otras instituciones donde no tienen la forma de absorber el recurso humano, porque todos no pueden quedarse, es totalmente comprensible. Pero a su vez, les informamos que desde la Asociación Argentina de Cirugía hay una bolsa de trabajo donde se analizan las distintas posibilidades, tanto de los que ofrecen trabajo, que tengan una seriedad, como de los postulantes. Y la otra pregunta es del doctor Leiría, que hace una síntesis en la cual felicita a todos por la temática y dice que le parece que somos los cirujanos quienes financiamos el sistema al cobrar tarde y desactualizado, tomando en cuenta que por un paciente no complicado se paguen algunos miles de pesos y si aparece una complicación pasa a costar millones. También esto es cierto. Hay entidades prepagas que se han hecho sanatorios con el traspaso de pago de prestaciones a sus profesionales, cirujanos, médicos y demás, y poniendo esos dineros en una mesa, poniendo esa plata en una mesa de dinero. Eso se sabe que ha sucedido así, pero justamente Mario Leiría, desde la Sociedad de Cirugía del Comahue, han marcado un hito en la lucha gremial, y es un ejemplo de que la unidad, lo que dijo Pablo antes, logra sus frutos. No es fácil, él siempre lo comenta, no fue fácil, pero ese es uno de los caminos. Yo lo único que quería decirle a los más jóvenes es que, como ven, estamos transitando un camino nuevo. No solo hay que saber operar, no todos pueden hacer gremialismo, sí pueden estar formados en la parte de gestión, pero para hacer gremialismo y mediar hay que tener un temple muy particular, y el que no lo tenga para esa situación tiene que dejar que lo haga otro, pero sí acompañar, siempre acompañar. Y también desde la institución de la Asociación Argentina de Cirugía se establece un nuevo desafío de empezar a transitar pasillos que no son los de los quirófanos, sino de otros ministerios, parlamentos y demás jerarquías, que para estar sentados en la mesa cuando se discutan determinadas políticas que nos incumben a todos, desde los cirujanos a los médicos y hasta a los pacientes. Juan. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a los expositores porque han revelado un tema realmente a muchos de nuestros
oyentes en este momento que probablemente no tenían una conciencia cabal. Y creo que elegimos un poco el tema porque este tema surge también por una demanda de los cirujanos más jóvenes. Si la Asociación Argentina de Cirugía empezó a ocuparse de temas gremiales, fue por un reclamo de los jóvenes. Entonces yo creo que la formación en aspectos que tienen que ver con economía de la salud, y como bien dijo Claudio, hay que ser gestor de su propio trabajo, que no significa solamente saber operar, sino manejar estas otras variables económicas. Esto requiere que también las sociedades científicas se formen o formen a sus asociados en estos temas. Es decir, que si hoy no tenemos un programa de formación en estos aspectos, probablemente tengamos que hacerlo y que la presión o la demanda de los jóvenes sea lo que termine concretándolo. Y por otro lado también que las sociedades entiendan que una forma de participar es involucrarse en estas discusiones que parecen macro y fuera del ámbito del estatuto de una asociación, pero que sin embargo tienen mucho que ver a la hora de lo que son los intereses profesionales de los propios socios. De manera que yo creo que yo me voy muy satisfecho. Estas charlas van a quedar subidas en el portal de la asociación, de manera que todo aquel que quiera repetirla, porque yo creo que es difícil para el que no está imbuido en esto, absorber lo que escuchamos en el término de 1 hora, 1 hora y media, pero se van a poder escuchar y esto va a hacer reflexionar mucho sobre la importancia de los temas que tratamos. Así que bueno, quiero nada más que agradecerles, creo que ha sido un esfuerzo para ustedes y un gusto para nosotros. Gracias. Gracias Juan. Gracias Juan, Bueno, gracias a todos. Saludos a todos y nos vemos en una próxima sesión. Saludos a Muchas todos. gracias. Saludos, Hasta luego. gracias.